quiero comenzar diciendo lo siguiente, que una de las cosas más traumáticas, una de las cosas más terribles, y esto no es noticia para nadie, todos lo sabemos, una de las cosas más terribles que puede suceder dentro de una familia es el divorcio, ¿cierto? El divorcio es algo terrible, es algo que trae como consecuencia dolor, pena, rabia, inseguridades en los niños. Este quiebre dentro de la familia produce muchos traumas, ¿ya? Esto no es ninguna novedad para ninguno de nosotros aquí. Y lo mismo que es cierto para una familia convencional, por así decirlo, cuando se produce este quiebre, estos traumas, estos problemas, estas tristezas, lo mismo es cierto para la iglesia. Cuando la iglesia se divide, es terrible. Pasan muchas cosas de las cuales nosotros nos lamentamos. Y quiero decir que la iglesia cristiana de Quilpué es el resultado de una división, de una división, de una división. Y esto no es solamente, se pueden espantar, decir, ¿cómo es posible esto? Sobre todo los que están aquí por primera vez. Pero la verdad es que la iglesia cristiana en el mundo es el resultado de divisiones, de divisiones, de divisiones, de divisiones. Estaba mirando en Wikipedia, por curiosidad quería saber cuántas denominaciones cristianas existen en el mundo, que están registradas como denominaciones. 41.000 aproximadamente, denominaciones cristianas en el mundo. Y esto se nos olvida muchas veces, sobre todo los que llevamos tiempo en la iglesia, se nos olvida el hecho de que estamos tan divididos o lo dejamos pasar, ¿cierto? Como que no fuera algo importante, porque como que, bueno, siempre ha sido así, hay hartas denominaciones y, bueno, que lata, pero es así. Es como la mancha que vemos cuando entramos a nuestra casa, ¿cierto? De repente hay se me ocurre una mancha en la muralla, el primer día te molesta la mancha, el segundo día ya como que no te importa y pasa una semana y ya la mancha uno ni siquiera la ve. A veces lo mismo pasa con el hecho de que estamos tan divididos como iglesia en el mundo. Sabemos que no está bien, pero como que bueno, es así, entonces ¿qué vamos a hacerle? El problema con esto es que Cristo, de lo que vamos a hablar hoy día, Cristo oró por la unidad de la iglesia. Entonces, si Cristo quiere que seamos uno, tenemos que descubrir primero qué significa esta unidad para nosotros poder velar y para poder protegerla y para poder pelear por esta unidad. Así que vamos a hablar sobre esto, vamos a pedir que Dios nos guíe en esta prédica que vamos a escuchar hoy día. Señor Jesús, tú eres el único digno de alabanza, el único digno de adoración, tú eres Dios soberano sobre todas las cosas. Nosotros queremos pedirte que tú hoy día nos puedas decir qué es lo que está en tu corazón respecto a cómo debe existir tu iglesia. ¿Quieres tu iglesia? ¿Qué es lo que pasa con las denominaciones? Vamos a hablar un poco sobre esto hoy día, Señor. Yo pido que tú me ayudes a poder explicar no lo que está en mi corazón, no lo que yo quiero, sino lo que tú has puesto en tu palabra. Queremos pedir por esto, queremos orar también por Trinidad, esta niña que está con meningitis en este momento, ya está en la UCI. Queremos pedir por ella, Señor. Queremos orar que tú la sanes y que tú puedas restaurarla completamente, Señor. Pedimos por esto, por el poder de tu Espíritu Santo, tú tienes el dominio sobre todas las cosas. Pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas entregar sanidad a esta niña. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en una serie que se llama Me rindo, me rindo. Y hemos estado hablando durante las últimas semanas respecto a diferentes áreas de nuestras vidas en las cuales nosotros tenemos que rendirnos a Dios, decir, no puedo seguir con esto, pongo la bandera blanca, tiro la esponja, no puedo seguir, Señor, sigue tú por mí. Y la primera semana hablábamos de que seguir a Cristo, hacíamos una invitación, que seguir a Cristo es una invitación a morir. Y es una invitación a morir para resucitar con Él. La segunda semana hablábamos de que seguir a Cristo es una invitación a sufrir. Pero en este sufrimiento nosotros encontramos nuestro propósito, y lo que nos diferencia de los cristianos, de nosotros ser cristianos y otros no cristianos, no es que uno sufre y el otro no, los dos sufrimos, la diferencia es que nosotros tenemos contexto para este sufrimiento. Entonces la primera semana, una invitación a morir, la segunda semana una invitación a sufrir, y uno dice, bueno, pastor, ¿qué es lo que nos va a hablar esta semana? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre otra cosa, vamos a hablar sobre la unidad de la iglesia, vamos a hablar un poco sobre esto. La palabra ecumenismo es casi un garabato dentro de la iglesia evangélica. Uno dice ecumenismo y uno dice, no,
Vamos a descubrir qué es lo que significa esta palabra. Ecumenismo, ¿qué es lo que es? Ecumenismo, ¿qué es lo que es? Es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas, desde estas divisiones, ¿cierto? Estas grandes divisiones. Porque desde la instauración de la primera iglesia, ¿ya? Han habido divisiones. Nos hemos fragmentado a través de la historia. Incontables divisiones. Y esto no es bueno. Esto no es bueno. La unidad de la iglesia es importantísima para Jesús. Y está en el corazón de Dios. Juan capítulo 17. Esta es la oración que Cristo hace. Esta es la oración final que Cristo hace antes de que lo arrestan y antes de que lo crucifican. Entonces, esta es la oración de Cristo. De todas las cosas que Cristo pudiese haber orado, Él opta por hacer esta oración que vamos a leer en este momento. Versículo 20, 17, versículo 20, dice, no ruego solo por estos son los discípulos, recién había orado por los discípulos, oró por él mismo, oró por los discípulos y ahora dice, no ruego solo por estos, los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, de los discípulos, o sea, nosotros aquí somos los que hemos escuchado como resultado de todo este trabajo, ¿ya? Versículo 21, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Por qué quiere que estemos unidos? ¿Para qué? Dice la palabra, para que el mundo crea. En otras palabras, una de las razones por las cuales el mundo no cree es porque nos ve desunidos. Una de las razones por las cuales nuestra comunidad en Quilpué probablemente no cree es porque nos ve desunidos. Versículo 22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección de la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Cristo, ora aquí, dice, quiere que estemos unidos. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Hay credibilidad en la unidad. Si vamos a cumplir con mi esposa el próximo mes, vamos a cumplir 11 años de matrimonio. Y si nosotros lleváramos más tiempo, por ejemplo, lleváramos 30 años de matrimonio, y nosotros diéramos charlas respecto al matrimonio, ¿cierto? Tendríamos credibilidad porque tenemos todos estos años de matrimonio, hemos estado juntos, ¿cierto? Entonces la gente nos escucharía. Si yo voy a dar una charla sobre el matrimonio y llego con una persona al lado mío con la cual llevo casado 3 meses y dicen, bueno, ¿qué me está hablando usted de matrimonio si usted lleva 3 meses casado? Bueno, en realidad sí llevo 3 meses y esta es mi tercera esposa. Entonces uno diría, bueno, no tiene mucha autoridad para hablar sobre el tema del matrimonio porque, ¿cierto? Se casó una vez, se separó, se casó otra, etc. Lo mismo es cierto con nosotros como iglesia. Nosotros podemos hablar de la unidad, podemos hablar del amor, podemos hablar todas estas cosas, pero la gente que nos observa desde afuera nos dice, pero a ver, momento, son división y nos hablan a nosotros de amor, de unidad, para que el mundo crea, Y lo que divide a los matrimonios es lo mismo que divide a la iglesia, o similar. Lo que divide a los matrimonios muchas veces, no en todos los casos, lo que separa a los matrimonios es lo mismo que muchas veces separa a la iglesia. 1 Corintios capítulo 3 habla de la inmadurez espiritual. Si hay un matrimonio que se separa, ¿cierto? Esta historia nunca la he escuchado, la que les voy a contar ahora. Esta es una historia imposible. Un matrimonio se separa, se divorcian, y la ex esposa se me acerca y me dice, mira, la razón por la cual nosotros nos divorciamos es porque él dejó de pensar en él mismo. Lo único que hacía era pensar en mí. Él se dejó completamente de lado, se entregó completo a mí, ¿cierto? Y el resultado de eso fue que yo me aburrí y me separé de él, porque lo único que hacía era servirme. Eso es imposible. Lo mismo es cierto dentro de la iglesia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con los matrimonios que se separan? Muchas veces es egoísmo. ¿Qué es lo que diría esta esposa que se divorcia y dice, bueno, este compadre lo único que hacía era pensar en él mismo? Pasaba todo el día viendo tele, no se preocupaba de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Era un niño, era infantil, ¿cierto? No maduraba, pensaba solamente en él como un niño que siempre dice yo. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. La separación, la división dentro de la iglesia es producto de inmadurez espiritual, de egoísmo, de pensar solamente en mí.
versículo 1 de 1 Corintios capítulo 3, que es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia. Dice, yo, hermanos, dice, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Versículo 2, les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. La imagen de la leche es muy buena. ¿Por qué? Porque un niño, un bebé, ¿cierto? La señal de inmadurez es que está pegado al pecho de la mamá tomando leche. Y en la medida en que crece, ¿cierto? Llega un punto en que ya no necesita tomar leche del pecho, ¿cierto? Empieza con los alimentos colados, después con los alimentos picados, etc. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros viéramos a un niño de 12 años tomándole el pecho a la mamá, tomando leche del pecho de la mamá? Uno diría, esto está mal, por tantas razones, está mal. Lo mismo es cierto con la iglesia muchas veces. Hay gente que lleva años en la iglesia y todavía están tomando leche, todavía son inmaduros, todavía están causando divisiones. Es lo que dice el texto, que es el resultado de la inmadurez espiritual. Continúa del versículo 3. Mientras haya entre ustedes el motivo de la inmadurez, ¿cierto? O lo que produce el resultado de la inmadurez es esto. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Versículo 4, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Lo que pasaba en la iglesia era que estaban confundidos respecto a quién era el que estaba a cargo. Algunos decían, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo soy de Cristo. Y Pablo les está corrigiendo esto, le está diciendo, ustedes están actuando con criterios humanos, porque acá hay un solo reino, y el único que reina aquí es Jesús. Pablo no murió por ti, ¿cierto? Apolos no murió por ti, es Cristo el único que murió por ti. Somos una iglesia, entiendan esto. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Que el criterio humano, ¿qué es lo que es el criterio humano? El criterio humano es dividir por pastor, dividir por lugar físico o dividir por denominación. Uno dice, bueno, que yo soy de esta iglesia, o yo soy de este pastor, o yo soy de esta denominación. El problema no es esencialmente que nos asociemos a alguna denominación o que sigamos a algún pastor. El problema es que esencialmente muchas veces lo que hacemos es dividir donde Cristo no divide. Me acordaba la historia hace un tiempo atrás que me contaba mi amigo Andrés Echagüe. Él es arquitecto y estaba viendo una obra, una casa me parece, y estaba viendo un lugar y todo. Había un ventanal grande, un ventanal de vidrio, ¿cierto? Grande, ¿cierto? Que era una puerta, como una puerta corrediza. Y resulta que el vidrio estaba bien limpio ese día. Entonces no alcanzó a ver el vidrio. Pasó por el vidrio se quebró, ¿cierto? Y fue bien trágico, uno se ríe, pero realmente el tubo se cortó la cara, dice que la nariz le quedó como colgando, tuvieron que reconstruirle la cara, cirugía plástica, tuvo que ponerse una máscara, ¿cierto?, para poder reconstruir esto. No vio esa división, estaba invisible. Pensaba en eso y pensaba también en los lugares donde nosotros ponemos divisiones, donde no las hay. Cristo no ve esas divisiones. Donde nosotros ponemos divisiones muchas veces por pastor, denominación, lugar físico, esas divisiones no están en la Biblia. No existe eso, no es como Dios nos ve. Entonces uno se pregunta, ¿cuántas iglesias hay en Quilpué? Uno empieza a numerarlas normalmente, BMF, Encuentro con la Vida, Iglesia Cristiana de Quilpué, Cristo de la Salvación del Mundo, la Iglesia Presbiteriana de Quilpué, la Bautista, etc. Uno normalmente las empieza a nombrar, pero Cristo dice, no. Es una iglesia. Es una iglesia. Nosotros vemos iglesias plural, Dios ve iglesia singular. Mateo 16, 18 dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia singular y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra de ella. Estaba hablando de una iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia singular. Está hablando de una iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia singular. Está hablando de una iglesia. Cuando Cristo regrese, ¿por cuántas iglesias va a regresar? Por una, ¿cierto? ¿Cuál? ¿La BMF, la Encuentro con la Vida o la Iglesia Cristiana de Quilpué? ¿La nuestra? Sí. Parece que vamos a tener que reeducar a algunas personas. Ninguna, por ninguna. Y por parte de todas.
Cristo no divide donde nosotros dividimos. Cristo ya nos ve como una iglesia. El problema es que nosotros no. Y de hecho ponemos murallas donde Dios no las ve. Cristo no divide por espacio físico, no divide por denominación, no divide por pastores, y nosotros hemos estado dividiendo a la iglesia durante siglos. Y el problema es que perdemos credibilidad al dividir donde Dios no divide. Y la razón muchas veces es que tenemos la tendencia como pastores, y una confesión en este momento, a pensar, esto es mío. Y empezar a pensar de que estos son nuestros pequeños reinos, cuando el reino es solamente uno, y hay uno solo que está a la cabeza, y ese es Cristo. Y el enemigo está empeñado en dividirnos. ¿Por qué? Porque conoce el potencial de la iglesia unida. Lo entiende perfectamente. Hemos hablado domingos anteriores respecto a la sinergia, al poder de la sinergia, ¿cierto? Este principio que dice, bueno, la lógica nos dice, si yo puedo levantar 100 kilos y tengo un amigo que levanta 100 kilos, juntos levantamos 200. Pero ahí se aplica el principio de la sinergia, que juntos no levantamos 200, sino 250, 300 o incluso más. Es el potencial de la iglesia cuando se une, y el enemigo entiende esto. Por eso está empeñado en dividirnos. Y hay una pregunta que a mí me atormenta, por elegir algún término. Es ¿qué pasaría si nos uniéramos? El problema es que muchas veces no estamos dispuestos a dejar nuestras diferencias. Y una de las cosas, volviendo al ejemplo del matrimonio, que define a un matrimonio exitoso, o un matrimonio que lleve, no sé, 15, 30 o más años, 40 años, uno le pregunta a las dos partes, ¿qué tuvieron que hacer los dos? Tuve que transar en esto y esto otro, tuve que transar en esto y esto otro. ¿Por qué? Por el bien común de los dos, de la importancia de la unidad. Si no hubiésemos transado en ciertas cosas, no estaríamos unidos hoy en día. Y lo mismo es cierto con la iglesia. Una persona una vez dijo, hay que pelear por el matrimonio, no pelear en el matrimonio. De la misma forma, nosotros tenemos que pelear por la unidad de la iglesia. Ahora, estoy viendo sus caras y algunos de ustedes están, esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me tinca, no me tinca. Hay un gran pero, ya, para que puedan respirar. Hay un gran pero, hay un pero gigante, que quiero que lo podamos entender acá. ¿A qué se refiere Cristo con unidad? ¿Cuál es la unidad por la cual Cristo está orando? Lo quiero ejemplificar de la siguiente manera, para entender por lo que Cristo no estaba orando. Había una tarea que le habían dado a unos niños de la escuela dominical hace años atrás, o en el colegio parece que fue. Ellos tenían que buscar textos bíblicos que hablaran respecto a la amistad. Entonces buscaron textos bíblicos, ¿cierto? Algunos, no sé, Proverbios 17, en todo tiempo ama al amigo, ¿cierto? 1 Corintios 13, etc. Pero había un niño que eligió el texto donde Pilato y Herodes se hacen amigos. Y Pilato y Herodes se hicieron amigos, es cierto, pero tenían un objetivo, ¿cierto? O los unió el objetivo de torturar a Cristo y crucificarlo. Pero él eligió ese texto porque no entendía el contexto de lo que estaba leyendo. Lo mismo es cierto cuando hablamos de unidad. No es unidad por unidad. O sea, no estamos hablando de unidad de judíos con musulmanes, con Hare Krishna, ¿cierto? Con cristianos todos unidos de la mano cantando una canción juntos. Esa no es la unidad por la cual Cristo está orando. Los lobos se pueden unir, ¿cierto? Para devorar a las ovejas, ¿cierto? No estamos hablando de unidad por unidad. ¿Cuál es la unidad de la cual estamos hablando? ¿Cuál es la unidad por la cual debemos luchar? ¿Cuál es la unidad por la cual debemos dar esta batalla? Lo dice el mismo texto de Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Tú estás en mí y yo estoy en ti. Así como Dios, Cristo está orando, Dios, como nosotros somos uno, somos parte de esta Trinidad, que ellos sean uno. Dice, permite que ellos también estén. Esto es muy importante. Subráyenlo si pueden, en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que se unan en nosotros, Cristo y Dios, que se unan en nosotros, no que se unan entre ellos y que sean felices y que peleen juntos por cualquier motivo. No, o que luchen por un bien común
cualquier bien sea ese. No, juntos lo que nos une es en nosotros. Esa es la unidad a la cual se refiere, esa es la unidad por la cual nosotros debemos pelear. Y el problema es que dentro de la iglesia confundimos la lucha. Pensamos que la lucha es por inmersión o por aspersión. Pensamos que la lucha es si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Pensamos que la lucha es debemos cantar himnos o debemos cantar alabanza. Y el enemigo está tan contento de que estemos perdiendo el tiempo en pequeñeces. El enemigo, ¿qué es lo que dice? Están peleando por pequeñeces. Misión cumplida porque perdieron el objetivo. Nuestra lucha no es por esas cosas. Nuestra lucha es por la unidad en Cristo. Por eso Cristo oró por eso. Ese es el desafío. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, esfuércense, es un esfuerzo, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Se viene el 18 de septiembre. Para algunos es fiesta, ¿cierto? Para otros es chuta, voy a juntar con mis familiares, siempre hay ciertas tensiones, ¿cierto?, que se producen. Uno dice, bueno, que pase rápido nomás, ¿cierto? No peleemos por tonteras, ¿cierto? Mantengámonos unidos, estemos todos contentos. Que pase esta fecha para algunos, ¿cierto? Es así, no para todos, obviamente. Para algunos es un esfuerzo mantener, ¿cierto?, la unidad. Y para mantener esta unidad tenemos que dejar de lado algunas diferencias. Versículo 4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Estas son las cosas que nos unen. Un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No estamos hablando de que es un solo bautismo, es por aspersión, no, estamos hablando de que es un solo bautismo. Estamos siendo bautizados en Cristo, eso es lo que a nosotros nos une. Versículo 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Estas son las cosas que nos unen. Y lo demás está de más. Ahora, hay otro lado de la moneda que tenemos que entender. No debemos nunca asumir de que porque estamos entre estas cuatro paredes o de esas cuatro paredes o pertenecemos a esa denominación o seguimos a tal o cual pastor o somos parte de X ministerio, asumimos que como resultado de eso somos parte del cuerpo. No asumamos eso. Mateo 24, está hablando sobre el retorno de Cristo, versículo 40. Mateo capítulo 24, versículo 40, dice, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Versículo 41, dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Muchas veces asumimos que la misma actividad o ser parte de las mismas cuatro paredes o seguir a tal ministerio o ser parte de X grupo, ¿cierto?, nos garantiza que somos parte de la familia, pero este texto pudiese haber dicho, no lo dice, pero pudiese haber dicho, dos personas estaban levantando juntos las manos, ¿cierto?, cantando la misma canción, uno fue tomado y el otro fue dejado. Lo que te garantiza ser parte del cuerpo no es tu confesión o ser parte de X cosas, sino que es tu adopción. Y eso es algo que solamente Cristo puede hacer. Y si nos une cualquier otra cosa que no sea levantar el nombre de Cristo, no perteneces a una iglesia. Es otra cosa. Y esa es la unidad por la cual hay que luchar. Quiero dejarlos con esto. Una pregunta que nosotros debemos hacernos antes de terminar. ¿Cómo luchamos por la unidad? Yo creo que nuestro llamado como iglesia no es luchar en contra de toda la batalla, por así decirlo, denominacional que existe, ¿cierto?, en todos lados. No es nuestra lucha. Pero debemos entender sí que las divisiones a nivel local, que es lo que nos corresponde a nosotros hablar, las divisiones que se producen, no se producen de manera espontánea. Las divisiones son resultado de personas que dividen. Hay cierto tipo de personas, hay personas que desunen. Y ninguna congregación está exenta de ninguna congregación está exenta de este tipo de personas que desunen. Y lo que es cierto a nivel denominacional es también cierto a nivel de iglesia local. Y estas divisiones a nivel macro y a nivel micro son causadas no al azar, sino por personas que dividen. Entonces la pregunta con la que quiero dejarlos hoy día es cómo nosotros tratamos o cómo debemos tratar a estas personas que causan divisiones. O cómo debemos, si tú eres una persona que causa división,
¿Cómo debes esperar que nosotros te tratemos bíblicamente a ti? Tito capítulo 3, y es ahí donde entramos al texto que leímos. Tito, ¿quién era? Tito fue la mano derecha de Pablo, pastor de una de las iglesias que estaba o de la iglesia en Creta, ¿cierto? Esta es una carta que Pablo le escribe a Tito en respuesta a un informe que él había recibido, y habla de diferentes temas, y habla también de este tema puntual, que es cómo tratar a las personas dentro de la iglesia que causan división. Tito capítulo 3, versículo 9 dice, versículo 9, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y sentido. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Estaba un grupo de personas que eran los judaizantes que insistían en que tenían que regirse por la ley mosaica. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Tito de cómo él debe tratar a las personas que causan división? ¿Qué es lo que les dice? Darles un abrazo. Ora por ellos. Uno asumiría, claro, eso es lo que uno tiene que hacer. Amarlos, ¿cierto? Déjalos pasar nomás. Si causan división, no importa, se les va a pasar. No, ¿qué es lo que les dice Pablo? Versículo 10, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Otras traducciones, desvincúlate. Otras traducciones, no tengas nada que ver con él. Versículo 11, pues puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Una vez, ¿cierto? Si una persona causa división, creo que está causando división, por favor deja de hacerlo. Vuelve a hacerlo, creo que está causando división, por favor deja de hacerlo. Y si lo sigue haciendo, ¿qué es lo que dice? No tengas nada que ver con él, chao, olvídalo. Olvídate de esa persona, desvincúlate de esa persona. Y me dice, pero pastor, ¿cómo puede ser tan drástico? Déjenme explicárselo de la siguiente manera. Las personas que causan división, igual que las personas que son chismosas, son el cáncer de la iglesia. Y lo hemos hablado antes, son el cáncer de la iglesia. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser tan drástico? Si yo soy médico y encuentro un tumor cancerígeno, voy a abrir al paciente y se lo voy a extraer. Y una persona que no sabe dice, doctor, ¿qué es lo que está haciendo? Lo va a matar, le está enterrando, ¿cierto? Un bisturí, ¿cómo puede hacerle tanto daño? Pero el doctor sabe que este daño es necesario para poder salvarle la vida a este paciente. Lo mismo cierto con las personas que causan división, no puede decir uno es muy drástico, y como iglesia nosotros hemos vivido esto. Es doloroso cuando uno tiene que hacer este tipo de decisiones o este tipo de acción. Pero lo que la palabra dice es que es tan importante por la salud de la iglesia. Voy a pedir que todos podamos cerrar nuestros ojos, que Dios pueda ministrar a nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos pueda sellar lo que hemos hablado hoy día. Señor Jesús, queremos orar, Señor, por la iglesia. Queremos tener tu corazón. Queremos saber tu visión respecto a la iglesia. Queremos nosotros poder entender de que no estamos siguiendo a un pastor, no estamos siguiendo a una denominación, no estamos regidos por 4 paredes, sino que somos parte de una iglesia, la iglesia que tú vas a rescatar cuando tú vuelvas, Señor. Queremos responder a tu oración hoy día, Señor. Queremos velar por la unidad de la iglesia. Queremos ser agentes, Señor, que podamos entender de que cuando estamos desunidos, el mundo no nos cree. Ayúdanos a velar por la unidad, Señor. Ayúdanos a entender de que si nosotros en este momento somos personas que causamos división o que hemos causado división, hoy día nos arrepentimos delante de ti, Señor. Oramos también que tú nos des el coraje de poder confrontar a las personas que causan división, entendiendo que ellos son el cáncer de la iglesia y que pueden destruir las vidas de personas, Señor. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a poder confrontar con amor, Señor. Queremos ser obedientes a ti. Damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a vivir, Señor, para ser el reflejo de tu gloria en todo lo que hagamos, Señor. Oramos por esto y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.